En Europa de la Edad Media, la bruja Yaga vivía en una vieja casona a unos pocos kilómetros de un cementerio, en una pequeña aldea. En la soledad desde hacía unas décadas, las personas que vivían a los alrededores relataban a los forasteros cuentos y leyendas acerca de esas tierras malditas, pues se decía que ahí tenía enterrados los cuerpos de su esposo e hijos. Además, que era utilizada para hacer reuniones o aquelarres satánicos. Otros miraban descender enormes seres alados con ojos brillantes. Algunas historias mencionaban encuentros con bestias babeantes y oscuras, apariciones demoníacas, entre otros horrores. En la temporada otoño-invierno de 1766 ocurrieron una serie de eventos impactantes cerca de la comunidad. Un granjero de nombre Siegfried Brewer, un residente de esa región que se dedicó toda su vida a su granja y sus cultivos, cierta mañana frecuentaba sus tierras como de costumbre, montado en su caballo Storm, un enorme y hermoso corcel negro como la noche. De pronto, el caballo comenzó a perder la calma y daba vueltas sin querer avanzar. A unos metros, cerca del lugar, apareció un ser extraño, un hombre parado exactamente en medio de los cultivos. Este hombre llevaba un gorro desgastado al igual que sus ropas, y entre ellas desprendía lo que parecía ser paja, como si se tratase de un espantapájaros viviente. Brewer no consiguió mirar su rostro, pues al intentar tomar su escopeta, aquel personaje desapareció. Cuando siguió su camino, se percató que la mayoría de sus productos estaban carcomidos y otros podridos. Había insectos poco comunes y una misteriosa niebla cubría el lugar. Sarah Fruit, quien era dueña de un almacén de consumos básicos del pueblo y quien a la vez aprovechaba el mismo sitio como vivienda, mencionó que el lugar fue atacado esa misma noche por un par de perros enormes, los cuales mataron a sus conejos y causaron daños dentro del complejo. Su hijo mayor, Alan Fruit, trató de capturar a uno de ellos, pero este al observar al joven con su arma de fuego salió corriendo al bosque y no se les volvió a mirar. Por su parte, Alan solo disparó un par de veces, pero no obtuvo la seguridad de haber acertado, ya que no hubo sangre ni cadáver. Un oscuro día, una madre desesperada buscaba a su hija, la pequeña de 15 años Esther, quien debía regresar con material para la costura. Algunos la miraron entrar con vida por aquellos caminos. Más adelante encontraron su cuerpo completamente desnudo y con extrañas insignias grabadas en su piel, cerca de un pequeño arroyo que limitaba la frontera con la enorme propiedad de la bruja Yaga. Alguien había raptado a la pequeña Esther y la había torturado hasta morir, tatuando partes de su cuerpo con algún filo. Las autoridades locales no habían enfrentado un asesinato desde hace mucho por esa pequeña comunidad, y solo contaban con un cuerpo sin vida y un sospechoso en común, la bruja. Los habitantes decidieron poner en marcha un plan. Se reunieron en grupos para hacer guardias cerca de la casa de la bruja Yaga, pues muchos temían acercarse demasiado. Según cuentan, tan pronto tomaron el camino, algo los comenzó a acechar, gruñidos y pisadas entre los arbustos que se acercaban cada vez más. El viejo Siegfried cayó de pronto de su caballo Storm, el cual asustado salió corriendo a todo galope hacia una vereda hasta que la oscuridad lo hizo desaparecer. Lo más espantoso fue que al adentrarse un poco más, aquella misteriosa y espesa niebla los comenzó a rodear como una cortina. Posteriormente, el grupo de 5 hombres armados no regresaría jamás a la aldea, entre ellos el joven Alan Fruit. Solo aquel enorme y asustado caballo, único y silencioso testigo de algo terrible. Las investigaciones se intensificaron por parte de las autoridades y de la misma iglesia, y todo los llevó a visitar aquel paraje oscuro y rodeado de bosque. Esa casa gótica y con notoria falta de mantenimiento. Fred Larsen, quien cubría esa pequeña zona como encargado de la guardia, tomó en sus manos la situación. Y de paso, dejando a un lado el miedo y las supersticiones, fue a visitar a la mujer. Al no tener respuesta, no le quedó más remedio que regresar, esperar y observar. Nada ni nadie se acercaba, ninguna luz encendida, ni siquiera por las noches. El oficial Larsen autorizó penetrar la vivienda y lo que estaría a punto de acontecer lo dejaría marcado de por vida.
Este hombre, presionado por los habitantes, irrumpió en la mansión en búsqueda de la vieja llaga. Buscaron en cada rincón, pero no encontraron nada. La noche los cubrió y uno de los voluntarios miró al horizonte por el viejo camino una gran carreta que conducía a un cochero decapitado, llevada por dos enormes bestias de 4 patas que emitían un rugido hueco, la cual pasó a un lado de ellos, dejando tras de sí un pestilente olor. Quedaron estupefactos. De pronto las luces y los candiles del interior se encendieron como si hubiese un montón de personas dentro de la casa. Al intentar entrar, una manada de enormes perros los atacaron. El oficial disparó un par de estos, pero parecía que la pólvora no les afectaba en lo más mínimo, y se tiró al suelo para cubrirse. Al voltear a ver a sus compañeros, estos yacían a un lado suyo, muertos por los impactos, salidos de la misma arma del oficial. Había tenido una alucinación en la cual disparó a sus compañeros creyendo que se trataba de bestias salvajes. Al mirar la terrible escena, montó su caballo y fue en busca de ayuda. Y así que como pudo, y con las pocas fuerzas que le quedaban, regresó a la aldea. Poco después regresaron al lugar, pero alguien o algo había quemado la casa. Cuando llegaron solo quedaban partes aún en llamas, pero ya se había consumido la mayoría del complejo. Larsen falleció un par de meses después en extrañas situaciones. Hay quienes dicen que la iglesia ya estaba preparada y ellos mismos incendiaron la casa de la bruja. Nunca se supo algo de la bruja Yaga, y después de este incidente cesaron las desapariciones y todo volvió a la aparente normalidad en la vida de los habitantes. Ese tramo quedó cubierto de bosque y arbustos. Ya solo quedan pequeños trazos de aquella casa cerca del cementerio, así como un camino que nadie se atreve a cruzar, pues se dice que a cualquier hora, no solo por las noches, se reúne una manada de enormes caninos, los cuales rondan en busca de algo o alguien. Muchos han visto también una carreta fantasmagórica dirigida por un conductor sin cabeza y llevada por un par de enormes bestias, la cual recorre lo que en aquel entonces fue la propiedad de una oscura familia. Otros aseguran que este mismo transporte vino desde el infierno y se llevó en cuerpo y alma a aquella lúgubre mujer.